Vamos a hablar un poquito del pensamiento de Frantz Fanon. Pensamiento que a 100 años de su natalicio, porque este año él cumpliría 100 años el 20 de julio, lo recordamos porque sus ideas todavía son vigentes y además han sido fundacionales en temas como conflictos de identidad, de colonialidad y sobre todo la idea de la descolonización como un proceso que debemos atravesar todos los pueblos que hemos tenido la desgracia, digamos, de haber sido colonizados en algún momento. Frantz Fanon era martiniqués, sin embargo estudió en Francia, él fue médico, psiquiatra, pero no solamente se quedó como médico, sino fue un revolucionario que pensó desde en inicio, desde su carrera, su profesión como psiquiatra, qué es lo que pasa en las colonias, por qué tenemos complejos de inferioridad, tenemos problemas de necesidad de blanqueamiento o temas de identidad en conflicto constante. Y yo creo que tiene que ver un poco con el hecho de que Frantz Fanon entiende el mundo de las colonias como un mundo maniqueo, dividido entre dos, individuos colonizados que tienen que estar constantemente yendo y viniendo entre dos realidades y se quieren asimilar a la realidad de los blancos, ¿no? Entonces, en un libro que él tiene, que es un clásico, que yo creo que en todas las ciencias sociales se ha tenido que leer, Piel Negra, Máscaras Blancas, él precisamente muestra cómo estos conflictos identitarios son tan fuertemente introyectados, digamos, naturalizados y además se va construyendo una realidad de la que él pretende que todos salgamos, pero no podemos salir de una manera sencilla, digamos, con simples ideas pacíficas de, quitémonos la colonialidad después de racionalizarlo. Él plantea que para lograr descolonizarnos tenemos que atravesar un proceso violento, un proceso similar al de la colonización, ¿no? Que ha sido violento, que ha sido opresor, que ha sido impositivo, que ha sido total y absolutamente desestructurante de las realidades precoloniales, ¿no? Algo que me parece interesante es su estudio que discrepa de las ideas que estaban en ese momento de moda, ¿no? Estamos hablando de la década de los 40, de la psicología de Sigmund Freud o Lacan. Para Freud y Lacan, los problemas identitarios y las crisis emocionales y psicológicas eran individuales. Para Frantz Fanon, decía, no son individuales, no se trata de una ontogénesis del problema mental, de salud mental, sino más bien se trata de un problema de sociogénesis. Es una sociedad estructurada, además, desde el punto de vista marxista, una sociedad donde hay un capitalismo impuesto, además un capitalismo aberrante, donde todo el pueblo se encuentra oprimido para un sistema económico de extractivismo, de expoliación, de todo lo que puede ser comercialmente plausible, ¿no? Empieza ahí y termina en la psique de los individuos. O sea, el problema psicológico, psiquiátrico, digamos, del colonizado es un problema estructural. Por tanto, también de manera estructural deberíamos luchar contra este sistema, ¿no? Es interesante porque Frantz Fanon va a trabajar a Argelia, una colonia francesa, donde de inicio él trabajaba en un hospital psiquiátrico. Ahí es donde produce sus escritos relacionados a la psiquiatría y psicología del colonizado, ¿no? Donde nos habla en esencia de todo el problema de la colonialidad, los complejos de inferioridad, hace un estudio profundo de lo que es la necesidad de blanqueamiento, ¿no? Inclusive decía él, cómo a través del lenguaje, de las expresiones, se busca asimilarse al colono. Y él ponía como ejemplo que en Martinica los que hablaban mejor el francés eran los que tenían mejor posición social, ¿no? Pese a ser negros o afrodescendientes,
eran más valorados o pertenecían a las élites aquellos que dominaban el idioma francés y que después, por su extracción económica, por su estatus social, migraban o iban a Francia a estudiar. Y en Francia se encontraban con una sociedad racista, que otra vez los ponía en conflicto, inclusive aquellos que eran de la élite martinica, ¿no? En Argelia, Frantz Fanon escribe acerca de estos conflictos identitarios, explica cómo en algún momento volverse blanco es el ideal. Inclusive hace estudios de literatura, de escritos de la época, donde identifica a la escritora, por ejemplo, una escritora, no recuerdo el nombre, como una persona que encarna estos complejos de inferioridad, donde dice que las mujeres afrodescendientes negras buscan lactificarse a partir de una pareja blanca, que, como aquí se diría, ¿no?, análogamente, buscan mejorar la raza, ¿no? Aquí en nuestro contexto hemos escuchado este tipo de comentarios también racistas, también naturalizados. Además, a nadie le incomoda escuchar un comentario como ese, ¿no? Y decía, pues, Fanon, este tipo de comentarios solamente son la evidencia, ¿no?, el síntoma de una enfermedad más profunda, que es este colonialismo mental interno. Otra cosa que de la que él habla de manera profunda es de la búsqueda de un hombre y mujer nuevo, ¿no?, de un hombre nuevo, dice. Algo que después resuena ya en las consignas, creo que en Latinoamérica, por ejemplo, el Che hablaba del hombre nuevo, ¿no? ¿Y cuál era el hombre nuevo? Era como la salida de este colonialismo interno, estructural, profundo, a través de no solamente la autorreflexión, amar nuestras identidades, recuperarnos en esencia, ¿no? No necesariamente en esa pureza que algunos extremos quieren decir, no indios o negros puros, ¿no?, sino más bien en nuestras complejidades, amar lo propio y no sé si rechazar o luchar con armas, porque esa es la parte que a la mayoría de las personas de la academia le repele. La idea que Frantz Fanon propone es levantarnos en armas para, con el mismo proceso violento con el que nos han colonizado, liberarnos. Y ahí es algo que me parece bien interesante, porque desde el punto de vista de marxista, nos habla de cuál es el futuro de las naciones, y él nos dice que el campesinado, pero nos habla de los condenados de la tierra, en un libro que precisamente se llama así, que son aquellos que son el lumpenproletariado, que son aquellos marginales que no pueden ni introducirse en el mundo occidental del todo, ni regresar al mundo tradicional. Son aquellos que son el lumpen. Y él dice, estos del lumpen deberían ser la punta de lanza en la revolución, porque solamente a partir de la violencia van a lograr reestructurarse desde adentro y coadyuvar a la liberación del pueblo. Es algo que a mí me pareció un asunto interesante, ¿no? Porque la mayor parte de los textos que después analizan a Fanon hablan de cómo es que Fanon está tan a favor de la violencia, o sea, de liberarte de la violencia estructural a través de la violencia misma, ¿no? Y me recuerda mucho estos movimientos revolucionarios que han permeado también América, ¿no? El MRTK, el movimiento zapatista y otros movimientos que siguen esta línea de revolución armada para la liberación. Otra cosa que me parece interesante, aparte del tema del impacto psicológico del colonialismo y de que la descolonización tiene que ser un proceso evidentemente violento, y esta idea de la formación del hombre nuevo con una idea más esencial desde un humanismo, ¿no?, donde a través de la lucha se crean unos individuos que ya pasen un mismo proceso estructural y que generen una sociedad nueva, más inclusiva, respetuosa de las diversidades, respetuosa del tema de género,
y inclusiva, ¿no? Inclusiva, pero además donde los individuos luchen por lo propio. Ahora, algo que también me llama la atención del pensamiento de Fanon es esta idea de las luchas independentistas, ¿no? Él dice, resumidas, fin del colonialismo, principio de lo mismo. Él nos advierte de las burocracias nacionalistas. Nos dicen, estas burocracias nacionalistas reproducen el sistema colonial a favor de unos cuantos, que son la élite, que se asimila al colonizador anterior y reproduce una y otra vez estas lógicas de extractivismo, de expoliación a favor de sí mismos, como individuos, ¿no? Y en detrimento de la gente, ¿no? No les interesa nada. Y ahí nos dicen, ¿no? Tengan mucho cuidado con aquellos nacionalistas que utilizan este tipo de retórica populista, pero reproducen en la práctica este sistema colonial de derecha, digamos, fascista, ¿no? En este sentido, critica al marxismo e introduce un nuevo elemento, la gente del pueblo, la gente campesina, ¿no? Es un tema, él dice que en los campesinos está la clave de la descolonización, porque son ellos los que tienen la forma de supervivencia y además están moviéndose de manera mucho más limpia, entre comillas, entre estos dos mundos, ¿no? El tradicional y también el occidentalizado, capitalista, ¿no? Es interesante porque antes de que haya la teoría de la decolonialidad, Fanon ya nos estaba hablando del concepto de decolonialidad y nos ha enseñado a partir de su explicación de cómo es que nos colonizamos, no solamente primero a nivel económico, cómo llegamos a la colonización interna psíquica, digamos. Nos explica cuál es el proceso y nos está dando toda la idea de lo que es lo decolonial, ¿no? Ahora, habría que ver las diferencias en lo que es lo decolonial, lo anticolonial y lo descolonial. Esos tres puntos, tal vez con el licenciado podemos discutir un poco. Por otro lado, para Fanon era importante que desde las ciencias sociales, desde las ciencias en general, nos preparemos, ¿no? Pero él decía que no había que prepararse para un fin de conocimiento individual. Él decía que el conocimiento se tenía que poner al servicio del pueblo para la lucha contra la colonialidad o el colonialismo. Otra cosa que me gusta es pensar que de alguna manera Fanon puso en la mesa su vida y todas sus ideas en la práctica, porque después de trabajar en Argelia como médico, psiquiatra, él se puso al servicio de las fuerzas de liberación nacional de Argelia y luchó en las luchas armadas contra el colonialismo francés, contra la colonia francesa, ¿no? Lastimosamente, Frantz Fanon muere a los 36 años de cáncer, de una leucemia. En la actualidad, quien dirige la Fundación Frantz Fanon es su hija, una de sus hijas, y en la academia se lee a Frantz Fanon como una base, un inicio, digamos, uno de los pensadores que nos ponen en la mesa el tema de la decolonialidad y el colonialismo interno. Un tema que es difícil de asimilar cuando no nos entendemos dentro de esa estructura. Y yo creo que nosotros en Bolivia, debido a este multiculturalismo, debido a nuestras múltiples identidades migracionales, a toda esta mezcla que ha habido gracias a la colonia española, hemos atravesado y atravesamos continuamente este proceso de colonialismo mental, psicológico, además naturalizado también con la lengua, ¿no? En la academia es muy criticado el léxico que a veces proviene de una lengua materna aymara, ¿no? Entonces se lo ve como algo malo, ¿no? Como algo, como cuando Frantz Fanon decía, por ejemplo, todo lo negro se lo asimila a lo malo, es lo opuesto a lo blanco, ¿no? Pasa lo mismo con el mundo indígena.
¿no? Se lo opone a la idea del civilizado, blanco, puro, y tienes la idea de lo indio, mediocre o muchas veces llevado a menos, ¿no? Y discriminado además. Sigue siendo, decíamos, un insulto decir indio. Para los africanos también decirles negros, o para los de las colonias decirles negro también ha sido en algún momento un insulto, ¿no? Otra cosa también, se puede descolonizar o empezar la descolonización descolonizando la lengua, ¿no? Comprendiendo que las personas que no hablan una lengua perfecta, entre comillas, español o académica, no significa que sean menos, podría significar varias cosas, ¿no? Primero, que su lengua materna probablemente es el aymara y sean bilingües. O podría significar nada más ese proceso de migración que ha dejado huella en la forma de expresión oral, ¿no? Y dejar de verlo como peyorativo, malo o vergonzoso, digamos. Algo que en la academia nunca nos hemos puesto a pensar. De todas maneras, cuando leemos un texto donde dice un aiga, nos escandalizamos, ¿no? Tal vez me quedo con algo para pensar, ¿no? Que es cómo nos vamos a descolonizar nosotros y cómo podríamos asimilar o empezar a asumir qué camino es el que tenemos que llevar a cabo para la descolonización. En la academia es un tema mucho más complejo porque estamos en una universidad. Significa una forma universal de conocimiento occidental, positivista, muchas veces es occidentalizado total, ¿no? La formación, creación de nuevas y propias teorías desde la decolonialidad o nuevos conceptos desde la decolonialidad propondrían una multiversidad, no universidad, ¿no? El entender otro tipo de conocimientos no académicos como también válidos, por ejemplo, no sé, conocimientos chamánicos o de medicina tradicional, por ejemplo, en la universidad, sin necesidad de que se les exija a los chamanes un título. Se me ocurre. Es complicado, y en nuestra academia todavía es un tema demasiado complejo para asumirlo. Sin embargo, tenemos en Frantz Fanon una explicación bien profunda de qué es lo que nos ha dejado la colonia y por qué necesitamos descolonizarnos desde adentro. Con eso me quedaría. Amén. Y lo mío va a ser más testimonial que académico, ¿no? Yo fui militante del movimiento universitario Muja, poderoso Muja, ¿no? Y en ese tiempo pues leíamos junto a las obras de Fausto de Ynaga, las obras de Fanon, ¿no? Piel negra, máscaras blancas, y especialmente con Menáfora. Y esa es una historia bastante importante para los indios de las Américas. Estuve hablando hace poquito justamente por este asunto. Un líder mapuche que se llama Nilo Cayuqueo, que es de una comunidad que se llama Los Toldos, está en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y él pues tiene una historia muy importante porque él era el sobrino de la cacica de Los Toldos, y la cacica por algún motivo pues tenía sentimientos también con don Fausto de Ynaga, ¿no? Él era muchachito, conoció, la tía era peronista, a pesar de ser indígena, vivía en el centro de Buenos Aires, era una mujer rica, pero la comunidad tenía problemas porque, como él hasta ahora dice, de las 16.000 hectáreas que le asignó el gobierno argentino luego de la matanza durante la campaña del desierto en los años 1800 a 1870 bajo el gobierno de Roca, esas 16.000 hectáreas quedaron convertidas en 900 hectáreas donde sobrevive la comunidad, ¿no? Lo demás fue ocupada, robada, apropiada por los inmigrantes europeos que vienen después de la campaña del desierto. Entonces, él dice que
en esas luchas por recuperar las tierras para los toldos, ellos tenían como aliado a un diputado del Partido Socialista en Argentina, en Buenos Aires, y este diputado pues nunca llegó a la comunidad, pero llegaba la gente que trabajaba con el diputado. Así que es el diputado el que les proveyó piel negra y máscaras blancas y los condenados a la tierra, ¿no? Entonces ese fue para él su libro de cabecera, primero para la recuperación de la tierra, pero también para descubrirse que ellos pues habían sido víctimas de la colonización. Y en el movimiento indio eso es muy importante, porque la colonización española pues tenía sus límites, ¿no? La corona había establecido, como dice Tristan Platt, un pacto con los ayllus, por ejemplo, en el norte de Potosí. O en el caso argentino, pues durante la presencia española aquí, lo que era el virreinato del Río de la Plata no era más allá de Buenos Aires. En Buenos Aires hay un salado que hasta ahí terminaba el territorio ocupado por los españoles. Todo lo demás era territorio indio. Pero a partir de Faustino Sarmiento y con Roca avanzan por la Patagonia, y lo mismo ocurre en Chile, ¿no? Entonces ellos fueron víctimas de la ocupación argentina de sus territorios. Entonces aquí hay una cosa muy importante, ¿no? Que la colonización republicana fue mucho más atroz que la española, fue de exterminio, o sea, fue de limpieza étnica para traer italianos, españoles, ingleses, ¿no? O sea, los barrieron a ellos, ¿no? La experiencia chilena creo que fue un poco más atenuada, ¿no? Fue como la Argentina, ¿no? Y aquí, ¿qué pasa, no? Aquí hay una forma de entender la historia del conflicto por la tierra que se llama la expansión del latifundio. El latifundio no es ningún sujeto para expandirse, lo que hubo es una ocupación de las tierras indias de los ayllus por algunos individuos de la república, pero la república también una república colona, ¿no? Como algún teórico del MNR decía, ¿no? Son los colonos que rompen con España, ¿no? Entonces en ese sentido, por ejemplo, a la colonización inglesa en Estados Unidos o en Australia se dice colonias de asentamiento, pero no sé, por algún motivo aquí los criollos pues son como nativos, ¿no? Cuando en verdad también son colonias de asentamiento, y cuando se independizan lo que hacen es avanzar sobre todo territorio indio, ¿no? Pero eso en nuestra historia se conoce bajo ese concepto o nombre de decir expansión del latifundio, cuando es básicamente ocupación de la tierra. Entonces, entre el gobierno de Vallivian, Melgarejo, cuando viene el remate de las tierras, la ley de exvinculación el año de 1874 y luego la revisita el año de 1880, es básicamente ocupación de la tierra por los pocos criollos, y también con el apoyo del ejército, ¿no? Por ejemplo, el regimiento Avaroa de Huaki fue terrible, ¿no? Y terminan, por ejemplo, con la masacre de Jesús de Machaca el año de 1921, ¿no? Entonces, no es distinto el actuar del Estado boliviano de lo que serían sus hermanas repúblicas de la Argentina o de Chile. Y en el caso guaraní es exactamente igual de genocida que esas dos repúblicas y las otras. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en los años 1960 aquí, y el Estado boliviano pues recibió la cooperación de la OIT y las Naciones Unidas para resolver el problema indio que tenía con el país, porque al final todo ese discurso genocida de Sarmiento y repetido por, ¿cómo se llama?, por Moreno, Gabriel René Moreno, sí, y de acabar con el indio ya no es posible en el siglo XX.
Entonces, hay que ver cómo se trata ese tema. Entonces, después de la guerra del Chaco hacia adelante, pues hay una política de que los indios deberían ser asimilados como trabajadores, como clase trabajadora, y el Congreso Indigenal de 1945 con Gualberto Villarroel tenía ese propósito, ¿no? Formalizar al indio como trabajador de los latifundios. Pero vino el 52 y eso quedó en nada, ¿no? Pero aprovechando el 52 y porque el año 1957 la OIT aprueba un convenio que se llama el Convenio 107 y con el Convenio 107 más la política del MNR, pues tenemos un proceso que se llama de aculturación, de asimilación de la población indígena. El indio dejaba de ser pobre, marginal, etcétera, aprendiendo la lengua española, la cultura española. Es toda una política continental, ¿no?, que viene del indigenismo mexicano, ¿no?, para convertir al indio en un nacional. Entonces, estamos en esos años y hay un movimiento más o menos simultáneo en todo el continente, en Estados Unidos, en el Canadá, de volver a la raíz, ¿no?, por ejemplo, en Estados Unidos y en el Canadá especialmente, habían pasado por la experiencia del robo de niños, ¿no?, que los llevaban a los internados y los convertían en canadienses, ¿no? Era la política de matar al indio en el niño, ¿no? O sea, el indio pues moría en el niño, que aprendía el inglés, se volvía cristiano y dejaba de ser indio, ¿no? Entonces, en esas búsquedas, y muchos de aquellos también que habían sido alfabetizados, pues llegan a cursar estudios universitarios en el caso de Estados Unidos y empiezan a plantear en los años 1960 que nosotros somos pueblos que buscan el derecho a gobernarse, ¿no?, la libre determinación. Estamos ya en pleno proceso de descolonización en Naciones Unidas. Y en ese tiempo es que, como Tania nos acaba de ilustrar, ¿no?, escribe Fanon sus obras más importantes, y estamos en el proceso de descolonización. En el caso de Argelia, ¿no?, una guerra sangrienta de descolonización con Francia, ¿no?, las masacres que comete Francia, y a partir de eso, pues, la descolonización como que se desata en el mundo colonial, ¿no?, o sea, en el Asia como en el África, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en distintos lugares de las Américas los indios están con ese firme propósito de no ir más allá de la aculturación, sino volver a la lengua, volver a las raíces, pero también organizarse, ¿no? Vuelvo con Estados Unidos, ¿no? Se dice que a fines del año 1960, comienzos del 70, un artista de origen cherokee, hay todo un debate, ¿no? Los cherokees dicen que este señor no era cherokee, pero también hay muchos indios que se proletarizan, ¿no?, como dijiste, y se convierten en lumpen. No son ni blancos ni indios, ¿no? Entonces serían como los huachiches aquí, ¿no? Entonces este señor se llamaba Jimmy Durham, era un artista famoso, un cherokee, así que uno busca en Google y lo encontramos a Jimmy Durham. La esposa de Jimmy Durham se consiguió un trabajo en una organización mundial muy famosa que se llama Consejo Mundial de Iglesias, ¿no?, que son todas las iglesias protestantes, incluida la iglesia ortodoxa rusa, ¿no?, que son parte del Consejo Mundial. Entonces ahí, pues llegando Jimmy Durham, tomó contacto con los luchadores por la liberación del África, ¿no?, Amílcar Cabral, Tomás Sabin, Tomás Sabin, de Agostino Neto, ¿no? Y entonces ahí es donde los indios aprendieron el asunto de la descolonización, porque estaban en proceso de descolonización los países africanos, ¿no?,
a través de la lucha armada, y eso concuerda con lo que predica Fanon. O sea, no podían pues descolonizarse con paz y amor, o sea, había que expulsar al francés de la Argelia, ¿no? Porque los habían acorralado los argelinos, a los árabes, y las mejores tierras estaban en manos de los franceses. En Kenia lo mismo, ¿no? Y el movimiento Mau Mau, que fue realmente muy violento, también pues se propuso la expulsión del colonizador. Y en las colonias portuguesas del África, que son las que tardíamente rompen con la metrópoli, pues la población regresó. Hay una cantidad de estudios sobre el regreso de estos colonos blancos hacia Europa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es bastante coherente, decía Fanon, ¿no? Y entonces es con esos luchadores que se encuentran los indios, y aquí el surgimiento del movimiento indianista pues tuvo mucho que ver con aquello, ¿no? Se propagó en el África. Ahora hay todo un debate si las ideas eran africanas o eran de las Antillas, no eran antillanos, desde esa experiencia que no conocemos mucho, que es la independencia de Haití, por ejemplo, ¿no? Y los intelectuales haitianos, pero lo que conocemos es más a Aimé Césaire, que fue el maestro de Fanon, ¿no? El discurso, ¿cómo se llama?, colonial, ¿no? y las obras de Fanon. Entonces, lo que aprenden en el África es el discurso de la negritud, ¿no? Y ese discurso de la negritud pasa hacia este lado y viene el discurso de la indianidad, ¿no? Entonces, a través de ese discurso de la indianidad, los pueblos se organizan, ¿no? Hay un famoso congreso del año de 1975 en British Columbia, en el Canadá, donde una comunidad, una tribu de pescadores auspician un congreso, ¿no? Y en ese congreso sale una organización de carácter mundial que se llamó Consejo Mundial de Pueblos Indios, ¿no? Y el Consejo Mundial de Pueblos Indios se planteó la lucha por la descolonización, pero organizándose mundialmente, así como los países no alineados estaban organizados, o los países del tercer mundo estaban organizados como países no alineados. Entonces el líder, que se llamaba George Manuel, ¿no? Un líder indio, yo tenía mis presentaciones para mostrar a George Manuel, él plantea que los pueblos indios debían organizarse su propia comunidad mundial, que era el cuarto mundo, ¿no? El cuarto mundo que luchaba por la descolonización, por la independencia, la libre determinación. Entonces, el juntarse allí para los pueblos indios fue muy importante, ¿no? Aquí de Bolivia fueron Constantino Lima, que es el más conocido, estuvo este hermano Condori Urichi, que siempre viene aquí, es un economista. Los otros fallecieron, ¿no? Ellos pudieron participar también porque en esos mismos años habían organizado el Minca, y si uno ve los estatutos del Minca, pues básicamente es la búsqueda de la autonomía y el autogobierno. Estamos en el gobierno de Banzer. Entonces, lo que yo encuentro ahí es esa difusión de las ideas de Césaire y de Fanon, ¿no? Que fueron absorbidos por las luchas anticoloniales en el África y también aquí, y una relación bastante estrecha ya en los pasillos de Naciones Unidas, porque los indios buscaron abrirse paso a Naciones Unidas, porque el otro día tuvimos una conferencia muy bonita aquí de profesor, ¿cómo se llama?, experto en el pueblo ayoreo, Bernardo Fischerman, ¿no? Y Bernardo Fischerman nos hablaba de un libro producido sobre la experiencia de la guerra del Chaco en el Paraguay, ¿no? Y donde los articulistas de ese libro pues
concuerdan en que los pueblos nativos del Chaco fueron totalmente invisibles para los ejércitos y los estados, tanto paraguayo como boliviano, ¿no? Y nuestra historia habla de la patria. Nosotros sabemos muy bien esa tradición, que nuestros abuelos fueron a morir allá y que el petróleo pues cuesta la sangre de los combatientes, etc. Pero ¿qué pasa con el pueblo ayorreo, con los guaraníes? Son 7 pueblos que contabilizan los paraguayos. Aquí creo que esos pueblos son invisibles para nosotros, ¿no? Entonces, estaba en esa situación de invisibilidad, ¿no? Los pueblos indios, y lo que buscan es que visibilizarse, y la única forma de visibilizarse era abrir las puertas de Naciones Unidas. Y el año de 1977, cuando yo estoy terminando mis estudios de secundaria, ¿no? Los indios llegan en un grupo importante a Naciones Unidas. Pero antes se reúnen en Kiruna, ¿no? Que es una ciudad que ahora están trasladando porque es una mina enorme de hierro, y la ciudad se está hundiendo en Suecia. Entonces, Kiruna es el lugar donde ocurre el segundo congreso del Consejo Mundial de Pueblos Indios. Entonces, allí se reúnen para marchar hacia Ginebra, porque en Ginebra, en septiembre del año 1977, está convocado un primer seminario de las ONGs que trabajaban en Naciones Unidas para ver el tema de la discriminación contra los indios de las Américas. Las puertas de Naciones Unidas se abrieron y los indios entraron con sus plumas, sus tambores, y me imagino que Constantino Lima con su poncho. Estuvieron 4 personas de aquí, ¿no? Y ahí se planteó otra vez el tema de la libre determinación, ¿no? El derecho que tienen los indios como pueblos de autogobernarse. Ahora, hay un antecedente que me olvidé. El año de 1974, un pastor metodista que trabajaba en Angola, el apellido no me acuerdo, era José Cachimba, algo así. Entonces este señor era obispo de la Iglesia Metodista. Y como el Consejo Mundial de Iglesias es una organización religiosa, entonces a este señor, al obispo africano, le dieron la dirección de una oficina que se llamaba Combate al Racismo. Y básicamente ese combate al racismo fue como la base de apoyo en Ginebra para la lucha diplomática de los guerrilleros africanos para la descolonización. Entonces, el mismo José había apoyado en que indios y africanos se encuentren, porque llegar a Ginebra es muy caro, ¿no? Así que tanto africanos como indios pues llegaban con la platita que salía del Consejo Mundial de Iglesias, que les pagaba el alojamiento, el pan y el agua en Naciones Unidas. Y entonces, a esta oficina del Consejo Mundial de Iglesias, el año 1974, organizó en un balneario cerca a Asunción, que se llama San Bernardino, un primer parlamento que se llama Parlamento de los Indios de Sudamérica, ¿no? Había en eso también mucho antropólogo metido. Entonces ahí cuentan los que estuvieron allí, pues que el Consejo Mundial se trajo a los guerrilleros del África. Pero estamos en un Paraguay gobernado por Stroessner, no es la dictadura militar. Entonces, a Stroessner le contaron el cuento de que José, el obispo, era pues un obispo de la iglesia protestante, ¿no? Católica. Los curas católicos eran los que estaban con el comunismo y iban contra el orden, así que el dictador les creyó que era cierto así. Pues bueno, entonces, si todo está a cargo de un obispo metodista, pues vayan a reunirse, ¿no? Y se reunieron, y eso, dicen, fue muy importante, ¿no? Para aprender la lucha anticolonial
africana por los indios de las Américas, ¿no? Yo creo que ahí me puedo quedar, ¿no? Entonces, no se ha hecho estudios desde la indianidad, de la influencia, mucho menos, digamos, académica de los trabajos de estos pensadores martiniquenses o africanos. Pero para mí es realmente muy importante el encuentro entre los indios que están buscando visibilizarse y estos guerrilleros africanos que están luchando arma en mano para liberar a sus países. Y el discurso de la descolonización pasa de aquí, ¿no? Pero es descolonización, no decolonial. Yo no encuentro en ningún lugar, creo, de los escritos de Fanon lo decolonial, menos poscolonial, porque para los indios, pues, el colonialismo sigue. O sea, no es que el colonialismo acabó, no es poscolonial, no es colonialismo interno. El colonizador, pues, tiene raíces europeas, habla español, o habla portugués, o habla inglés. Nosotros hablamos aymara.